Antes de que existiera la idea de un solo Dios, antes de que la filosofía se separara del mito, antes de que la religión aceptara ser cuestionada, hubo un hombre que se atrevió a reírse de los dioses. Un exiliado, un poeta errante, un crítico incómodo. Mientras otros repetían historias sagradas, él preguntó algo peligroso. ¿Y si los dioses no son más que un reflejo de nosotros mismos? Su nombre fue Genófanes de Colofón. Viajó durante décadas, cantó versos que desafiaban a su tiempo, atacó las creencias populares y sembró una de las semillas más antiguas del pensamiento racional. Algunos lo llamaron sabio, otros blasfemo. Pero detrás del pensador había un hombre que perdió su hogar, caminó sin patria y dedicó su vida a buscar una verdad que quizá ningún ser humano puede alcanzar por completo. Esta es la historia completa de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, con sus luchas, sus derrotas, sus ironías y la idea que cambió para siempre la manera de pensar a los dioses. Quédate hasta el final, porque entender a Genófanes es entender el momento exacto en que la humanidad comenzó a sospechar de sus propias certezas. Genófanes de Colofón nació aproximadamente en el año 570 antes de la Era Común, en la ciudad jónica de Colofón, ubicada en la región que hoy correspondería a la costa occidental de Turquía. Su nombre completo, según las fuentes antiguas, fue Genófanes, hijo de Dexio o de Ortómenes. Los testimonios varían, y esta pequeña duda ya nos dice algo importante. Incluso desde el principio, su figura está envuelta en una mezcla de historia y niebla. Colofón no era un lugar cualquiera. Era una ciudad próspera, orgullosa, amante de la poesía, de la música y de las competencias atléticas. Allí circulaban los poemas de Homero y Hesíodo como si fueran casi textos sagrados. Los dioses tenían rostros, familias, pasiones, celos, se enamoraban, mentían, robaban, engañaban. Eran poderosos, sí, pero profundamente humanos. Ese era el aire que respiró el joven Genófanes. Creció en una cultura donde aprender versos épicos era parte de la formación básica. La educación no se parecía a la escuela moderna, pero existía una expectativa clara: memorizar tradición, respetar a los dioses, honrar el pasado. Y aquí aparece uno de los primeros rumores que a veces surgen cuando el público moderno se acerca a figuras antiguas. La idea de que ciertos grandes pensadores no eran buenos estudiantes. En el caso de Genófanes, no existe evidencia histórica que permita afirmar que fuera malo en la educación tradicional. De hecho, todo indica lo contrario. Para convertirse en poeta itinerante y rapsoda, necesitaba una memoria prodigiosa, dominio del lenguaje y una enorme capacidad de improvisación. Eso no es el perfil de alguien incapaz de aprender. Lo que sí parece claro es que desde muy joven desarrolló una actitud crítica hacia los relatos que escuchaba. No era rebeldía adolescente sin dirección, era una incomodidad intelectual profunda. Mientras otros admiraban a los héroes de Homero, él empezó a notar algo inquietante. ¿Por qué los dioses se comportaban peor que los hombres? ¿Por qué las historias sagradas atribuían a lo divino acciones que en la vida cotidiana serían consideradas vergonzosas? Esta pregunta, simple pero explosiva, comenzó a crecer dentro de él. Sin embargo, su juventud no estuvo marcada únicamente por la reflexión. El destino político de Jonia cambió de forma dramática. El avance del Imperio Persa transformó la vida de muchas ciudades griegas de Asia Menor. Conflictos, tensiones y desplazamientos forzaron a numerosos habitantes a abandonar su hogar. Genófanes fue uno de ellos. Si aceptamos los testimonios antiguos, fue expulsado o se vio obligado a marcharse alrededor de los 25 años de edad. Imagínalo, un joven formado en la tradición poética, arrancado de su tierra, obligado a convertirse en viajero permanente. Ese exilio no fue un detalle menor, fue la experiencia que moldeó su carácter. Perder la patria significa mirar el mundo sin el refugio de lo conocido.
Significa comparar culturas, escuchar otros acentos, ver otras costumbres religiosas. Lo que en casa parecía incuestionable, de pronto deja de serlo. Y ahí, en ese movimiento continuo, empezó a nacer el Xenófanes filósofo. Se convirtió en un poeta ambulante. Recorrió el mundo griego durante décadas. Cantaba en banquetes, en reuniones públicas, en celebraciones. Pero no era un artista complaciente. Sus versos empezaron a introducir críticas, observaciones morales, reflexiones sobre la verdad y sobre la arrogancia humana. A diferencia de muchos sabios que enseñaban desde una ciudad fija, él pensaba caminando. La vida errante también implicaba precariedad. No había salario estable ni seguridad. Dependía de la hospitalidad de otros. Esta fragilidad material contrasta con la fuerza intelectual que comenzaba a mostrar. Su autoridad no provenía del poder político ni de la riqueza, sino de la palabra. Durante este periodo temprano, Xenófanes observó con atención el orgullo de los atletas victoriosos, la admiración desmedida hacia la fuerza física, la fama que recibían los campeones olímpicos. Y empezó a preguntarse si la sabiduría no merecía un honor mayor que la velocidad o la capacidad de golpear. Otra semilla había sido plantada. Todavía no había formulado su famosa crítica a la imagen de los dioses, pero el terreno ya estaba preparado. El exilio le dio perspectiva, el viaje le dio diversidad, el oficio de poeta le dio voz. Sin saberlo, el muchacho que había salido de Colofón se estaba transformando en uno de los pensadores más incómodos de toda la antigüedad. Aquí comienza realmente su camino. Con el paso de los años, el joven exiliado se convirtió en una figura conocida en muchos rincones del mundo griego. Xenófanes ya no era solo un viajero que recitaba versos tradicionales. Empezaba a ser reconocido como alguien que introducía ideas nuevas, a veces incómodas, en medio del entretenimiento. Imagínate la escena. Un banquete, vino circulando, hombres influyentes escuchando poesía, esperando elogios a héroes antiguos y relatos que confirmaran lo que todos creían saber. Entonces el poeta se levanta y en lugar de repetir la tradición, comienza a cuestionarla. Xenófanes dirigió uno de los ataques intelectuales más audaces de su tiempo contra las figuras intocables de la cultura griega, Homero y Hesíodo. Ellos eran, en cierto sentido, los educadores de Grecia. A través de sus poemas, generaciones enteras habían aprendido quiénes eran los dioses y cómo actuaban. Pero Xenófanes lanzó una acusación directa y demoledora. Dijo que esos poetas habían atribuido a los dioses todo aquello que entre los hombres es motivo de vergüenza y reproche: robar, cometer adulterio, engañarse unos a otros. La crítica no era superficial, no estaba corrigiendo detalles, estaba atacando el corazón mismo de la religión popular. Para muchos oyentes, aquello debía sonar casi como una blasfemia. Sin embargo, su fuerza no provenía del insulto, sino de la lógica moral. Si los dioses son superiores, ¿por qué se comportan peor que nosotros? ¿Cómo pueden ser modelos de virtud si sus historias están llenas de violencia caprichosa y trampas? Xenófanes estaba empujando a la audiencia hacia una conclusión inquietante. Tal vez la imagen tradicional de lo divino estaba equivocada. Y luego fue todavía más lejos. Observando las distintas regiones que había visitado, notó algo que hoy podría parecernos evidente, pero que en ese momento era revolucionario. Cada pueblo imaginaba a sus dioses con su propio aspecto. Los etíopes decían que sus dioses eran de piel oscura y nariz ancha. Los tracios afirmaban que tenían ojos azules y cabello rojizo. Entonces lanzó una frase que atravesó los siglos. Si los caballos pudieran pintar, dibujarían dioses parecidos a caballos. Si los bueyes pudieran esculpir, representarían dioses con forma de buey. Lo que estaba diciendo era devastador.
Las imágenes divinas no describen a los dioses, describen a quienes creen en ellos. En otras palabras, el ser humano proyecta su propio rostro hacia el cielo. Este pensamiento marca uno de los primeros momentos de crítica religiosa racional en la historia de Occidente. No se trataba de negar necesariamente la existencia de lo divino, sino de denunciar la fabricación humana de sus atributos. No es difícil imaginar que tales ideas no siempre fueran bien recibidas. Xenófanes no poseía un ejército ni protección política. Su única defensa era la agudeza de su poesía. Debía medir cada palabra, moverse de ciudad en ciudad, encontrar lugares donde pudiera hablar sin provocar expulsiones inmediatas, y sin embargo no se cayó. Esa valentía intelectual fue uno de sus mayores logros personales, pero también una fuente constante de riesgo y soledad. Ser el que cuestiona la base simbólica de una comunidad implica quedar en el borde de ella. A medida que su pensamiento maduraba, comenzó a perfilar una idea alternativa de la divinidad. Frente a los dioses múltiples, antropomórficos y caprichosos, Xenófanes insinuó la existencia de un Dios único, supremo, diferente a los mortales tanto en cuerpo como en mente. Un ser que no necesita moverse de un lugar a otro, un ser que gobierna por el poder de su pensamiento, un ser que no se parece a los humanos. Aunque todavía hablaba en forma poética, el cambio era gigantesco. Se abría la puerta a una concepción más abstracta, más filosófica, menos mitológica. Aquí vemos al nómada convertirse en teólogo crítico. Pero esta transformación no vino acompañada de reconocimiento inmediato ni de estabilidad. Sus ideas eran demasiado adelantadas para su época. Para muchos, seguiría siendo solo un poeta más, para otros, un provocador. Xenófanes empezaba a entender algo doloroso. Tener razón no garantiza ser comprendido, y esa sería una constante en su vida. Después de años caminando, recitando y provocando incomodidades, Xenófanes empezó a dirigir su mirada hacia un problema todavía más profundo que la crítica a las imágenes divinas. No solo comenzó a preguntarse quiénes eran los dioses, sino algo mucho más radical. ¿Puede el ser humano conocer realmente la verdad? Esta pregunta marca un giro decisivo. Ya no se trata únicamente de religión, se trata de la capacidad humana para entender el mundo. En las plazas y banquetes, muchos hablaban con seguridad absoluta, afirmaban conocer el origen del cosmos, la voluntad de los dioses, el destino de los hombres. La tradición era repetida como si fuera certeza. Xenófanes, que había visto múltiples culturas y versiones distintas de lo sagrado, desconfiaba de esa confianza. Y entonces pronunció una de las ideas más influyentes de toda la filosofía antigua. Dijo que ningún hombre ha conocido ni conocerá nunca la verdad completa acerca de los dioses y de todas las cosas de las que habla. Incluso si por casualidad alguien dijera algo totalmente verdadero, no podría saber con seguridad que lo es. Lo que tenemos, afirmó, son opiniones. Esta declaración es impresionante. Es una invitación a la humildad intelectual. Xenófanes no destruye la posibilidad de buscar, al contrario, la vuelve más honesta. El conocimiento deja de ser posesión y se convierte en camino. En lugar de presentarse como profeta o dueño de la sabiduría, adopta una postura sorprendentemente moderna. Somos investigadores limitados. Para una cultura acostumbrada a la autoridad de la tradición, esta idea tenía implicaciones enormes. Significaba que incluso los relatos heredados podían ser cuestionados. Significaba que el pensamiento debía mantenerse abierto, pero también implicaba algo más personal y más doloroso. Si nadie puede estar completamente seguro de poseer la verdad, entonces el propio Xenófanes tampoco podía reclamarla. El crítico de los demás se sometía a la misma regla. Era una forma de honestidad brutal consigo mismo. Este reconocimiento de los límites humanos
revela mucho sobre su carácter. No buscaba reemplazar un dogma por otro. No pretendía fundar una nueva religión. Lo que deseaba era limpiar el camino del pensamiento para hacerlo más riguroso. Mientras tanto, su vida seguía siendo la de un viajero envejecido. Los años pasaban, las distancias se acumulaban en sus pies, las noches en casas ajenas, las presentaciones, la necesidad constante de adaptarse a nuevos públicos. Su existencia no tenía la tranquilidad del maestro establecido en una escuela. Era una vida de movimiento continuo. En ese contexto, empezó a reflexionar también sobre el valor que la sociedad otorgaba a diferentes tipos de excelencia. ¿Por qué se celebraba tanto al atleta fuerte y tan poco al hombre sabio que mejora la comunidad con su juicio? Xenófanes criticó esa jerarquía. Sostuvo que la inteligencia y la reflexión aportan beneficios más duraderos que una victoria deportiva. Esta postura lo colocaba nuevamente contra el entusiasmo popular. No estaba atacando a personas concretas, estaba cuestionando los criterios de admiración colectiva. Y cuando uno desafía aquello que la mayoría aplaude, la recompensa rara vez es el aplauso. Podemos imaginar que, en más de una ocasión, sus palabras generaron silencios incómodos. Tal vez algunos anfitriones prefirieron invitar a poetas menos problemáticos. Tal vez tuvo que marcharse de ciertos lugares antes de lo esperado. No tenemos registros detallados de cada rechazo, pero la propia naturaleza de su mensaje hace muy probable que no siempre fuera bienvenido. Aquí aparece una de sus derrotas personales más profundas, la dificultad de encontrar un hogar intelectual permanente. Xenófanes pertenecía a todas partes y al mismo tiempo a ninguna. Sin embargo, siguió hablando, porque había comprendido algo fundamental. La búsqueda de la verdad vale más que la comodidad de repetir lo aceptado. A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Xenófanes comenzó a adquirir un peso distinto. Ya no era únicamente el poeta joven que sorprendía con críticas atrevidas. Se estaba convirtiendo en un anciano cuya larga vida de viajes le otorgaba autoridad. Había visto ciudades levantarse y caer. Había conversado con públicos distintos. Había observado cómo las costumbres variaban de un lugar a otro, y esa amplitud de experiencia reforzaba su mensaje principal. La perspectiva humana siempre es parcial. Algunas tradiciones antiguas sitúan una parte importante de su vida en el sur de Italia, especialmente en la región donde más tarde florecería la llamada Escuela Eleática, asociada a pensadores como Parménides y Zenón. No es seguro hasta qué punto Xenófanes fundó realmente esa línea filosófica, pero muchos autores posteriores lo consideraron una especie de precursor, un hombre que preparó el terreno. ¿Por qué? Porque su idea de un Dios único, inmóvil, que gobierna por la mente y no se parece a los mortales, abría el camino hacia reflexiones cada vez más abstractas sobre el ser y la unidad de la realidad. Aunque Xenófanes hablaba todavía en versos y no en tratados sistemáticos, había iniciado el movimiento que llevaría a pensar el mundo más allá de las imágenes. Es interesante notar que, en esta etapa, su fama empezó a crecer incluso entre quienes no compartían completamente sus conclusiones. Se lo respetaba por su valentía, por su longevidad y por la coherencia entre su vida y su pensamiento. Xenófanes no fue un aristócrata protegido por el poder. No construyó una institución, su biografía era su argumento. Un hombre que había vivido tanto tiempo en el camino podía hablar de la fragilidad de las certezas con una autoridad especial. Hay testimonios que sugieren que alcanzó una edad muy avanzada, quizá más de 90 años. Para el mundo antiguo, eso era extraordinario. Imaginar a este anciano todavía componiendo versos, todavía reflexionando, todavía dispuesto a discutir, resulta profundamente conmovedor. Su vejez no parece haber sido un retiro silencioso. Más bien fue una etapa de consolidación.
Las ideas que había lanzado durante décadas empezaban a circular con vida propia. Los jóvenes pensadores podían escucharlas y desarrollarlas más allá de lo que él mismo había imaginado. Este es uno de sus grandes triunfos. Muchos hombres buscan reconocimiento inmediato. Xenófanes, en cambio, sembró preguntas que tardarían generaciones en madurar. Su influencia sería más visible después de su muerte que durante su vida. Pero junto con ese logro aparece también una nota melancólica. El pensador que afirmaba que ningún ser humano posee la verdad definitiva, probablemente entendía que tampoco él vería el fruto completo de su trabajo. Sembrar para el futuro implica aceptar que otros caminarán el terreno que uno apenas abrió. Y, aún así, continuó. En este periodo final, la imagen de Xenófanes empezó a adquirir un tono casi mítico. El exiliado se transformaba en sabio veterano. El crítico incómodo se convertía en referencia obligada cuando se hablaba del problema de los dioses y del conocimiento. Sin embargo, la falta de escritos sistemáticos y la transmisión fragmentaria de sus poemas también provocaron que su figura quedara rodeada de ambigüedades. Cada generación lo interpretaría a su manera. Algunos lo verían como monoteísta, otros como escéptico, otros como simple moralista. Tal vez esa multiplicidad de lecturas habría hecho sonreír al propio Xenófanes. Después de todo, confirmaba su tesis, los seres humanos siempre observan desde su propio punto de vista. El anciano que había perdido su ciudad natal terminaba convirtiéndose en ciudadano de la historia del pensamiento. Ninguna fuente antigua nos entrega una escena clara de los últimos días de Xenófanes. No sabemos quién sostuvo su mano, ni cuáles fueron sus últimas palabras, ni el lugar exacto donde exhaló su último aliento. Esa ausencia de detalles es coherente con su propia filosofía. La historia, como el conocimiento, siempre llega fragmentada. Lo que sí sabemos es que vivió mucho, extraordinariamente mucho para su época, y que dedicó la mayor parte de esa vida a caminar, observar y hablar. El destino quiso que el hombre que dudaba de las certezas terminara rodeado de incertidumbre incluso en su despedida, pero paradójicamente esa falta de precisión biográfica contrasta con la claridad del impacto que dejó. Sus preguntas sobrevivieron. Después de él, la filosofía griega ya no pudo mirar a los dioses de la misma manera. La sospecha había sido sembrada. Cada vez que un pensador posterior intentaba describir lo divino, debía enfrentarse, de algún modo, a la objeción de Xenófanes. No estarás proyectando tu propia imagen. Ese eco no desapareció jamás. Su reflexión sobre los límites del conocimiento también continuó su viaje. La idea de que el ser humano posee opiniones y no verdades absolutas reaparecería en corrientes escépticas, en debates científicos, en discusiones teológicas y muchos siglos más tarde, en la filosofía moderna. Xenófanes había abierto una herida en la arrogancia intelectual, y esa herida resultó fértil. Sus derrotas personales, la falta de estabilidad, la probable incomprensión de muchos contemporáneos quedaron empequeñecidas frente a la magnitud del legado. El poeta sin patria terminó teniendo como patria el pensamiento mismo. A diferencia de los atletas que tanto se celebraban en su tiempo, cuyos nombres se desvanecían cuando el cuerpo perdía fuerza, la obra de Xenófanes crecía con los años. Cuanto más avanzaba la reflexión humana, más actual parecía su advertencia, porque el problema que planteó sigue vivo hoy. Cuando imaginamos a Dios, ¿estamos descubriendo algo real o simplemente ampliando nuestra propia silueta? Cuando afirmamos saber, ¿sabemos realmente o solo creemos con intensidad? Estas preguntas, que todavía nos incomodan, son parte de su herencia. Quizá ese sea el triunfo más profundo de Xenófanes. Obligarnos a pensar incluso cuando preferiríamos descansar en la seguridad de los relatos heredados. Murió el hombre,
pero nació una actitud crítica que no ha dejado de acompañar a la civilización. Cada duda honesta, cada revisión de creencias, cada esfuerzo por reconocer los límites humanos lleva en silencio algo de aquel viejo viajero que salió de Colofón sin imaginar que su exilio se convertiría en inmortalidad.